hermanos, el Señor les bendiga. Qué gusto verles. Y bueno, como se darán cuenta, hoy no está mi esposo, pero pues él sigue trabajando. Hoy le tocó estar compartiendo la palabra en una iglesia de Silao, pero les dejó saludos. Y usted tranquilo y yo nerviosa, ore por mí, porque hoy me toca compartirle la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero antes de eso quiero darle la bienvenida a las hermanas que nos visitan hoy. Les pido que si se pueden poner de pie, por favor. Y no, bueno, acá me traen sus datos. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, es la hermana Evelyn, la hermana Eleonor y Aline. ¿Aline? ¿Sí? Ok. Bueno, pues bienvenidas. Esperamos de todo corazón que se sientan como en su casa, no se sientan extrañas ni se sientan apenadas. Esta es su casa y siempre van a ser bienvenidas. Que Dios les bendiga y todos les decimos bienvenidas. Amén. Bueno, pues ya empezaron los nervios. Ahí, si se me traba la lengua, y me disculpa, por favor. Usted sabe que son los nervios. Me preparé, Dios sabe que me preparé, pero los nervios pues a veces nos traicionan, ¿verdad? Entonces, si digo Moisés en lugar de Noé, usted va a decir, está nerviosa, está nerviosa. Bueno, le pido que me acompañe a orar, por favor. Si gusta ponerse de pie y extienda su mano hacia acá y dígale, Señor, usa a esa mujer. Háblame, Señor, aunque sea a través de ella, háblame. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque a pesar de nosotros, Señor, tú eres fiel, siempre eres fiel, Señor. Hoy, Señor, venimos suplicándote, Señor, rogándote, Padre, por ese maná, Señor, por ese pan bendito, ese pan celestial, Señor, que tú traes hoy para nosotros, Señor. Hoy yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que todo lo que no provenga de ti, Señor, toda palabra que tú no has puesto en mi corazón, Señor, que hoy quede atada a tu altar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo suplicamos y que hoy tu Espíritu Santo sea fluyendo, Señor, en esta hora y que la semilla sea sembrada en buena tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Te lo agradezco mucho, de verdad. Bueno, pues vamos a empezar. Ahí me avisan cuando lleve, por favor, 50 minutos, si no, me cuelgo. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, a Éxodo 2, del 11 al 15. Fíjese que yo estoy agradecida con el Señor, pero también estoy bien sorprendida porque el tema de hoy se llama Deja el pasado. Y cuando estaba compartiendo el hermano Carlos en la doctrina, había una parte donde que él puso en su diapositiva y decía, dejar el pasado, ir hacia el porvenir, hacia adelante, algo así decía, ¿verdad? Y yo decía en mi corazón, amén, gloria a Dios, sí, Señor, sí, porque es lo que tú me estabas dando. Y después pasaba Tania y compartía sobre las ofrendas y decía, tenemos que dejar el pasado atrás. Yo decía, Señor, gracias. Así como diciendo, por si te quedaban dudas. Entonces, gloria a Dios, porque Él es bueno. Dice Éxodo 2, del 11 al 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿De qué hermanos está hablando aquí? De sus hermanos hebreos, ¿verdad? Porque sabemos que Moisés era hebreo, había había crecido en Egipto, pero realmente él era hijo de una mujer hebrea. Y dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mató a un egipcio porque estaba maltratando a uno de los esclavos. Entonces cuando él recuerda en su interior y dice, es uno de los míos, se enoja y mata a ese egipcio y dice que lo escondió en la arena.
¿Puedes repetir conmigo? Escondió. Dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Ahí viene lo que le acabo de contar. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, fíjese quién le respondió, dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste a ese egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Él pensó que nadie lo había visto, pero ahí se dio cuenta que sí lo había visto alguien. Y dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En este pasaje, hermanos, podemos ver que cuando él piensa que nadie lo ve, quien lo acusa es otro hebreo, otro de sus hermanos. Y le dice, ¿me vas a hacer lo mismo? Y me llamaba la atención porque yo dije, bueno, muchas veces nosotros hacemos cosas, ¿verdad? Que lo hacemos en lo oculto, delante de los ojos humanos. Y nosotros pensamos que nadie lo va a descubrir. Pero yo me acuerdo que cuando era niña mi mamá siempre me decía, todo lo que se hace en lo oculto, tarde o temprano, Dios lo saca a la luz. Y en este pasaje yo compruebo que es cierto. Porque muchas veces en nuestro actuar, en el diario vivir, cometemos faltas. A veces nos dejamos llevar por la ira y pecamos y hacemos cosas que desagradan a Dios. Dice la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? O sea, tienes derecho a enojarte, pero no peques, que tu enojo no te envuelva, que tu enojo no sobrepase el límite. Tienes derecho a enojarte, pero que el enojo no te lleve a pecar. Y aquí vemos a un Moisés que la ira se apoderó de él y fue cuando mata al egipcio y lo esconde. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros hacemos cosas que dejamos escondidas en el pasado y que pensamos que nadie se va a dar cuenta, que pensamos que nunca nadie se va a enterar. Y llega el día en el que Dios dice, hoy es el día de ponernos a cuentas. Y Dios empieza a sacar ese pecado oculto. ¿Cómo? El Señor se las arregla de muchas maneras. Puede ser por alguien que conocemos, por algún familiar. En el caso de Moisés dice que fue un hebreo el que le dijo. O sea, yo lo relaciono de esta manera. A veces los primeros que nos acusan son los de la iglesia, los de la casa de Dios. Son los primeros que nos señalan y nos señalan nuestros pecados. Y eso no nos agrada. Y en lugar de quedarnos y decirle, Señor, he pecado, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hacemos? Que salimos huyendo, como lo hizo Moisés. Preferimos cambiarnos de iglesia, porque a veces no nos gusta que nos señalen nuestras faltas. Y decimos, no, pues como aquí ya saben, mejor me voy, en donde nadie me conoce, en donde nadie sabe mi pecado. Pero si nos llevamos ese pecado y no lo arreglamos, no nos ponemos a cuentas, a donde vayamos, nuestro pecado nos va a perseguir. Entonces es importante que nosotros seamos sinceros, seamos honestos delante de Dios. Miren, en la semana yo platicaba con unas hermanas y decíamos, ¿verdad?, que en la administración muchas veces no somos sinceros del todo. Simplemente decimos lo que a mí me conviene, que sepan. Lo que yo sé que me va a dar el lugar, que se van a poner a lo mejor de mi parte y decimos, es que fulano, fulana me hizo y me dijo y me ofendió y me lastimó, pero son pocas veces las que realmente llegamos y decimos, yo tengo un problema. El problema es que yo soy así y así y así. Y la administración no debería de ser para acusar a nadie, debería de ser para que veamos en el fondo de nuestro corazón y decir, yo tengo un problema. Y no esconder
lo que realmente nos está afectando. Por ejemplo, en un matrimonio, llega la hermana, es un ejemplo, y por favor no vayas a pensar que estoy hablando de alguien de aquí porque realmente no. Llega una hermana y dice, es que mi esposo me trata así y así y así y así y así. Y siempre me lastima y siempre me ofende y siempre él es el malo, él es el ogro. Pero nunca decimos, es que él me dijo, pero yo también le dije. Él me ofendió una, yo le dije dos. Él me gritó y yo lo empujé, ¿verdad? O a lo mejor él me dijo algo y yo le aventé lo que encontré, le cerré la puerta y durmió en la sala, ¿no? Es muy raro escuchar eso. Pero cuando nosotros reconocemos que también tenemos un problema, es más fácil que el Señor trabaje y que nos haga verdaderamente libres. Por eso muchas veces se opta por juntar a las dos partes y escuchar las dos versiones, porque a veces con escuchar una no es suficiente. A veces uno se queda con una versión y juzga la otra parte, pero cuando están juntos, entonces ahí nos detenemos y empezamos a hablar con la verdad, porque sabemos que el otro nos conoce. Y lo mismo pasa con el Señor. Venimos a la iglesia y ponemos nuestra mejor cara, pero el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce cómo nos comportamos en casa. El Señor conoce si somos gritones, si ofendemos, si decimos malas palabras, si nos comportamos como si no conociéramos del Señor. Pero venimos a la iglesia y entonces se me cambia el rostro y entonces soy otra persona. Y soy espiritual y levanto mis manos, pero el Señor, miren, el Señor dice, tú te portas así, pero yo examino el corazón. Y mire, dice la palabra que cuando Moisés, después de 40 años de haberse ido a Madián, se le aparece un ángel y entonces él empieza a ver que se acerca porque ve que la zarza no se apagaba. Y cuando él se acerca, él escucha una voz que dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, ¿verdad? ¿Y sabe por qué le dijo, quita las sandalias de tus pies? Porque el Señor quería traer a su memoria su pasado, porque el estar descalzo nos habla de la esclavitud. Y cuando él se quita los zapatos, dice, las sandalias, se acuerda y dice, mis hermanos hebreos siguen siendo esclavos, y se empieza a acordar de lo que había hecho. Y el Señor trae su pasado no para avergonzarlo, sino trae su pasado para hacerlo verdaderamente libre. Dice Cantares 7 del 1 al 2, en la versión Dios habla hoy, qué hermosos son tus pies en las sandalias. Efesios 6:15 dice, prepárense poniéndose el calzado. Está hablando de que aquí el Señor ya nos hizo libres, de que nos cambia el calzado y dice, quita ese calzado viejo y ahora yo te quiero dar uno nuevo. Ya no quiero que seas esclavo, quiero que tengas un nuevo caminar. Quiero que te arrepientas de ese pecado que tienes escondido bajo la arena, porque hoy yo lo voy a sacar, pero no para avergonzarte, sino para ser libre. Amén. Y dice Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y mire, Moisés, él se había quedado estancado en el pasado. Él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. El Señor le había dado una vara, le había dado autoridad. Pero antes de darle todo eso, el Señor primero trató su corazón. Y cuando el Señor trata su corazón y lo hace libre, le dice, entonces sí, ahora ve a libertar a mi pueblo. Si nosotros no somos libres, hermano, es difícil que nosotros podamos ayudar a que otros sean libres. A Moisés no le dijo el Señor, así como estás, vete.
No bajó una voz del cielo y le dijo, Moisés, ve y liberta a mi pueblo. No, él lo apartó. Fíjense cómo, o sea, yo lo relaciono de esta forma. El Señor no lo avergonzó, sino que hizo que se apartara. Y una vez apartado, recibió su ministración. Y le dijo, y Moisés cuando recordó, el Señor le dice, quita las sandalias de tus pies. Y entonces cuando él empieza a recordar, yo me lo imagino que empieza a llorar y a decir, Señor, yo tengo un pecado oculto, tú lo sabes, nadie lo sabe más que tú. Pero hoy, Señor, yo lo vengo a confesar. Dice la palabra del Señor, el que confiesa su pecado y se aparta, dice, ese alcanza misericordia. Entonces, aunque nosotros podamos decir muchas veces cuando oramos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, tú sabes todas las cosas, Señor. Y el Señor, a ver, de todo lo que has hecho, ¿qué quieres que te perdone? De todo lo que has actuado, dime qué, yo quiero que me digas qué. Abre tu boca. Y entonces nosotros deberíamos de orar de esa manera y decirle, Señor, perdóname porque te ofendí en esto, te ofendí en aquello, Señor, lastimé a fulano o a mengana, Señor, perdóname porque en mi actuar yo sé que lastimé tu corazón, que me porté a lo mejor como un irreverente, un rebelde, ¿verdad? Pero Señor, perdóname. Entonces, de esa manera, cuando nosotros venimos y confesamos delante de Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, la manera correcta de poder sacar eso es decirle al Señor, Señor, yo quiero hoy mi libertad. ¿Y sabe qué? Que la administración es para eso. La administración no es para que usted sea avergonzado y diga, ay, no, es que se van a enterar de mis pecados y de todas mis bajezas y van a ver mis pies de barro. Y no, hermano, mire, yo le voy a decir algo. Yo conozco gente que no se ministra porque viene de otro lado en donde contó al estar en esa administración, el ministro que estaba en ese momento atendiéndolo se equivocó y a lo mejor contó lo que no tenía que contar. Y de ahí le entró un miedo y dijo, jamás lo vuelvo a hacer, jamás vuelvo a abrir mi corazón. ¿Y sabe qué? Ese es un grave error de los ministros, el estar contando las ministraciones. Yo, muy personal, cuando se han acercado a mí las hermanas a ministrarse, yo les digo, hermana, esto que me va a contar, ¿se lo ha contado a alguien más? No, ¿segura? No. Bueno, porque lo que usted hable hoy aquí se queda en estas 4 paredes, el Señor, usted y yo, nada más. Porque mire, ni entre mi esposo y yo cuando ministramos, no crea que él va y me dice, fíjate que hoy ministré a fulano y me dijo esto y esto y esto. Hay cosas que él sabe, él y el Señor, y la persona que se ministra y que yo no sé. Y tampoco le ando preguntando, oye, ¿qué te dijo? No, ni él tampoco me anda preguntando a mí, ¿qué te dijo la hermana? No. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno sabe la gran responsabilidad que tenemos delante del Señor de guardar lo que se habló en ese lugar, uno tiembla, hermano, y uno dice, Señor, ayúdame para que saliendo de esta puerta yo me olvide y hoy vengo, Señor, y desecho todo lo que yo escuché hoy y no lo voy a volver a repetir, no lo voy a volver a recordar y no lo voy a hablar. Pero a lo que iba, ¿por qué le digo que muchos ya no se ministran? Porque les pasó eso. Pero yo hoy quiero decirle que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de oportunidades, y el Señor hoy nos quiere hacer libres. Y si usted sabe que en el fondo de su corazón hay algo que lo viene lastimando de años, de meses, de días tal vez es reciente, y usted sabe que algo lo viene lastimando, es hora de dejar el pasado atrás, hermano. Es hora de decir, Señor, yo dejo el pasado atrás. Hoy me voy a despojar de todo peso. Hoy, Señor, yo quiero tener un nuevo caminar, un nuevo comenzar en ti.
¿verdad? Y mire, a veces venimos a la iglesia con nuestros problemas, con nuestras cargas, y a veces no podemos ni alabar, no podemos ni levantar las manos porque tenemos algo que nos está lastimando o tenemos un pecado oculto. ¿A quién le dijeron, levanta tus manos y adora? Y no pudo. ¿A quién le dijeron? A Acán. ¿Y pudo hacerlo? No pudo hacerlo porque tenía un pecado oculto. Entonces a veces cuando nos dicen los hermanos que están dirigiendo la alabanza, levanta tus manos, ay, es que siento como que quiero y no puedo. O escuchamos una voz que nos dice, hipócrita, así vas a levantar las manos, ¿sí o no? O escuchamos esa voz que dice, así como acabas de pelear antes de venir a la iglesia con tu esposo o con tu hermana o con X o Y, con la vecina, y así vas a levantar las manos. Es el acusador, son los dardos del enemigo que vienen a nuestra cabeza para no dejarnos adorar. Pero cuando más mal nos sintamos, es momento de levantar nuestras manos y alabar al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, hoy yo traigo esta carga, pero Señor, hoy la voy a dejar. Y a lo mejor en medio de la adoración el Señor lo puede hacer libre. A lo mejor el Señor en medio de la adoración se levanta una profecía y el Señor ahí empieza a hablar a su corazón. Y son esos apapachos de parte de Dios que traen bálsamo a nuestro corazón y que sentimos bien rico y decimos, Señor, gracias. Necesitaba tanto esa palabra, Señor. Necesitaba ese abrazo de parte tuya. Y a veces cuando nos sentimos mal, optamos por decir, ay, hoy no voy, hoy como que me da flojera, mucho frío, mucho calor, ni he desayunado, no, mejor no voy, además no hay transporte. Y el Señor conoce nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos la disposición, el Señor empieza a obrar en nuestra vida. Y cuando el Señor ve que tenemos la disposición de llegar y buscarle, porque dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y a veces decimos, no, mejor aquí desde mi casa lo veo, aquí cómodamente, en pijama, el desayuno aquí a la mano, no paso calor, no paso frío, no nada, y aquí recibo. Pero lo que el Señor quiere de nosotros, hermano, es un esfuerzo. Y cuando nosotros nos esforzamos, el Señor ve ese esfuerzo y dice, mi hijo, hoy solo él sabe lo que pasó y yo también. Pero hoy le voy a enviar la ayuda que necesita porque yo estoy viendo su esfuerzo. Amén. Entonces, Moisés necesitaba un reinicio en su vida. Yo me pongo a pensar que, bueno, me acordé que hace poco mi celular estaba fallando y por más que le movía y le movía y le movía, como que no jalaba. Y me acuerdo que estaba el hermano Carlos y hasta me ayudó como a reiniciarlo porque yo ni sabía cómo. Yo decía, híjole, ¿y ahora aquí qué hago? Porque no lo puedo ni apagar. Y aquí el hermano que es tecnológico muy amablemente me reinició el teléfono. Entonces yo me acordé de esa situación y yo dije, así somos nosotros. A veces queremos reiniciar solitos y no se puede. Necesitamos que venga un ministro de Dios y nos diga, ven, yo te voy a ayudar a resetear, te voy a ayudar a reiniciar, yo te voy a guiar. Mira, tienes que hacer esto y voy a orar por ti y vas a reiniciar. Y a veces decimos, no, mejor así, nadie sabe, a nadie le afecta. ¿Cómo no? A nosotros nos afecta, porque eso nos va retrasando nuestro caminar con Cristo. Nos vamos quedando y mientras el pueblo avanza y nosotros hasta atrás, con nuestros grilletes en los pies. Y a veces hasta nos encariñamos con el pecado y decimos, ay, qué rico, aquí que me duela, aquí que me enoje, aquí que nadie sepa, aquí siento rico el pecado, ¿verdad? Nos acomodamos, nos acostumbramos a vivir con él. Y luego decimos, Señor, ¿por qué no prospero? Señor, ¿por qué todo lo que emprendo me va mal? Señor, ¿por qué por más que hago no veo la salida? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Y no será que el Señor dice, acuérdate que tienes algo enterrado bajo la arena? Y mientras no lo saques,
no vas a ser verdaderamente libre y no vas a prosperar. Dice Salmos 19:12, el rey David hablándole, ¿verdad?, al Señor decía: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme. Otra versión dice: líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Porque muchas veces traemos pecados que sabemos que están ahí, pero hay otros que venimos arrastrando de generación en generación y que nos vienen persiguiendo y que nosotros a veces no sabemos, y es momento de decir, a ver, ir con el ministro y decirle: pastor, yo siento que yo no tengo nada oculto, yo siento que estoy bien, yo siento que pues no le debo nada a nadie, que estoy bien con Dios, pero ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no prospero? Puede ser que a lo mejor venimos arrastrando ese pecado por generaciones y no lo sabemos. Y no solo hay que orar, hay que investigar, hay que ir a preguntar y decir: mamá, fíjate que yo siento esto, hay algo que yo tenga que saber. Con los abuelos. Mire, le voy a contar un testimonio ajeno. Me gustaría que estuviera la persona aquí para contarlo de su propia boca, pero yo se lo voy a contar como yo lo oí. Y esta persona decía que le iba siempre mal, siempre mal, siempre mal, y ponía un negocio, no le funcionaba, ponía otro y quebraba, ponía otro y a la mitad antes de abrir se le cancelaba todo, y dice que económicamente estaba muy mal. Y cuando él empieza a investigar con su familia, porque él le preguntó al Señor: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿por qué se me cierran las puertas de bendición? ¿Por qué? Y cuando él empieza a investigar, se da cuenta que 3 generaciones atrás había un pecado en la familia que no se había hablado nada de eso. Y él era la 4ª generación. Entonces, cuando él descubre eso, va es un pastor, y va con el apóstol y le dice: apóstol, está pasando esto, y yo creo que por ahí va el que yo no prospero. Y le dice el apóstol: ven, mijo, y vamos a orar. Y empieza a orar por él. El Señor rompe con ese pecado que los venía persiguiendo, y después de esa oración, a los meses, él empieza a testificar y dice: apóstol, el negocio que había puesto antes y que había quebrado, volví a intentar y está funcionando. Volví a intentar, no me di por vencido y está funcionando. Y yo dije: gloria a Dios, porque entonces a veces así nos pasa. O sea, imagínense, si eso lo venía persiguiendo por generaciones, cuánto más aquellas cosas que sabemos que están ocultas, que el Señor dice: es tiempo de que lo saques. Es tiempo de que hables, es tiempo de que me digas: yo lo sé, pero yo quiero que tú hables y que me digas: Señor, me equivoqué. Señor, pequé. Mire, en Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos, dice en esta versión, bueno, en algunas dice se enfriará, pero tengo esta versión que es la Reina Valera antigua, que dice se resfriará. Yo dije: wow. Entonces me llamó la atención la palabra caridad y me fui a investigarla. ¿Y qué cree que encontré? Caridad viene siendo el sinónimo de ágape. Entonces, investigando esto, yo pensaba, dije: resfriará. Bueno, síntomas del resfriado: dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre. Y cuando llegué a fiebre dije: fiebre, caliente por fuera. ¿Y cómo se siente uno por dentro? Frío más caliente da igual a tibio. Entonces, los tibios están enfermos. Un tibio no puede servir. Ahorita lo voy a decir por qué. Vamos a primero a ver la palabra ágape. Dice: es un amor incondicional, puro y desinteresado. El amor a Dios, dice, son ejemplos de amor compasivo. Es el amor, por ejemplo, que una madre siente hacia un hijo.
¿Por qué? Porque una madre está dispuesta a dar todo por sus hijos, ¿cierto o falso? No me toquen a mis hijos porque entonces hasta hacen esos memes de soy una leona, ¿verdad? Con mis hijos nadie se mete. Entonces el amor ágape es eso, es un amor incondicional, es el amor que el Señor tiene por nosotros, es decir, tuvo, no, tiene por nosotros. Y cuando nosotros estamos enfermos, nosotros muchas veces, fíjense cómo actuamos. A veces llegamos a la iglesia, pero no con un corazón dispuesto, sino simplemente para decir, ay, para que no digan ya, tengo que ir al culto, para callar mi conciencia y que toda la semana esté en paz de que ya cumplí. Pero no venimos con un corazón dispuesto y decir, Señor, te voy a buscar de todo corazón. Señor, en la semana yo me voy a preparar para ser un vaso que sea un receptor de todo lo que tú tienes para ese pueblo. Y Señor, si los demás no lo quieren, que me caiga a mí. Yo quiero más y quiero más y quiero más, y lo que no quiere aquel y lo que no quiere aquel y lo que no quiere aquel, que me caiga a mí. Y nos preparamos en la semana, pero muchas veces venimos siendo una vasija y es una vasija al revés. Venimos y cae la bendición de Dios y no recibimos y nos vamos igual porque venimos en la posición incorrecta. Y entonces empezamos a ver los defectos de todos y empezamos, ¿ya viste fulana cómo se vistió? ¿Ya viste cómo se peinó? ¿Ya viste el hermano que llegó tarde? ¿Ya viste que aquel hermano nada más se para y se para y se para al baño? ¿Y ya viste ese qué feo? ¿Y ese quién será? ¿Y ya viste que trae coche nuevo? O sea, hermanos, venimos en la posición incorrecta y en lugar de llenarnos de las cosas de Dios, estamos llenos de otras cosas. ¿Sabe que a Pedro el Señor le dijo, en Juan 21:15 le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Porque el Señor le estaba preguntando, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿estás dispuesto a sacrificarte por mí? ¿Y qué le decía Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes todas las cosas, perdóname por todo lo que te he ofendido. Señor, tú lo sabes todo. Sí, pero dime, ¿me amas? Le estaba preguntando. A veces así dice el Señor con nosotros, ¿me amas? Ay, Señor, tú sabes todas las cosas. No, ¿me amas de verdad? Como para buscar tu libertad. ¿Qué tienes escondido? Dilo, dilo, abre tu boca, dilo. Yo ya lo sé, pero quiero que me digas. Me recuerda mucho a una situación de una mamá con un hijo, ¿sí o no? Porque así somos las mamás. Es que no sé qué, y llega el niño llorando y la mamá, a ver, ¿pero qué tienes? No, dilo, no llores, dilo. Y a veces así venimos llorando, Señor. Y el Señor, dilo. A ver, ¿qué te pasa? Dilo. Es que... Y las mamás nos desesperamos, a ver, es que no te entiendo, dilo. ¿Sí o no? ¿Qué te duele? Porque yo no te entiendo. ¿Qué te duele para saber qué te voy a dar? ¿Te duele el estómago? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duelen los pies? ¿Qué te duele? Mis hijos a veces cuando se sienten mal, estaban más chiquitos y lloraban y lloraban y yo les decía, pero dime porque yo no sé, me angustio, ¿qué te duele? Yo les decía, y le señalaba yo, ¿te duele aquí? No, ¿te duele acá? Aquí, acá, y les empezaba yo a decir, y ellos ahí llorando, y yo les decía, ay no, cuando te calmes me dices porque no te entiendo, no sé qué darte. Y el Señor a veces así es, yo sí sé qué darte, pero dilo, ¿qué te duele? ¿Qué te aqueja? ¿Qué te pesa? ¿Qué no te deja avanzar? ¿Qué tienes oculto? Deja el pasado atrás. Si el pasado es lo que te está deteniendo, déjalo atrás. Deja el pasado atrás. Fue lo que le dijeron a Moisés, deja el pasado atrás. Yo te quiero hacer libre y vas a ser después el libertador del pueblo. Te voy a dar autoridad. Pero ¿cómo vamos a venir con un pecado oculto diciéndole, Señor, dame autoridad en el nombre de Jesús y voy a echar los demonios fuera de mi casa? ¿Cuál autoridad? ¿Cuál autoridad? Si el Señor dice, para que yo te dé autoridad, para que yo te dé una vara, primero quiero hacerte libre. Quita las sandalias de tus pies, quiero que traigas tu pasado, que lo confieses, que no te calles. ¿Cuándo nos equivocamos? En la adolescencia, en la juventud, porque es cuando a veces más errores cometemos, porque somos inmaduros y cometemos muchas faltas. Y cuando somos adultos llegamos y
No sé si han visto ese meme que dicen, mi mamá cuando alguien me está haciendo bullying y sale una leona. Yo detrás de mi mamá y sale un perrito brincando así bien contento, ¿verdad? Y a veces así llegamos nosotros a la iglesia, bien contentos, Señor, sí, en el nombre de Jesús y no sé qué, y vamos a orar. Y el Señor dice, ¿con qué autoridad? ¿Cómo vas a orar? Yo quiero que levantes tus manos, pero manos santas, sin mancha. Quiero que te presentes de mí sin arruga. Y si estás sucio, yo tengo misericordia y soy bueno y justo para limpiarte. Mire, otro de los síntomas del resfriado es la fatiga. En Isaías 40:30 dice, aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Y buscando esta palabra mancebo dice, se lo voy a leer, la etimología de mancebo remite al latín vulgar, si usted lo busca en Google lo va a encontrar, dice que puede traducirse como esclavo. ¿No le parece mucha casualidad? El término tiene varios usos de acuerdo al contexto, pero hablando de la fatiga, dice aún los mancebos se fatigan, aún los esclavos. ¿Quiénes se fatigan? Los esclavos. Pero dice la palabra, pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Si usted ya está fatigado y dice, ay no Señor, yo de plano ya no veo la salida, ya me cansé, ya me doy por vencido, ya mejor aquí me voy a sentar a llorar. No, hermano, esclavo. No le diga, Señor, ya me rindo. Por más que hago, Señor, yo no veo resultados en mi familia. No veo que mis hijos vengan a la iglesia, no veo que mi esposo venga a la iglesia, yo no veo cambios, Señor. A lo mejor todos son cristianos, pero estamos como que no conociéramos del Señor, ¿verdad? Cristianos, pero fríos, con fiebre, calientes por fuera, fríos por dentro, tibios. Venimos a la iglesia y venimos con apariencia de estar bien calientitos en el Señor y bien encendidos, pero llegamos a la casa fríos, tibios, ¿verdad? Caliente más frío, tibio. Y miren lo que dice Jeremías 17:10. En la Nueva Biblia Viva, por si usted lo ve diferente, es otra versión, dice, solo el Señor lo conoce, porque Él examina con cuidado todos los corazones y examina los más ocultos móviles de las personas para poder dar a cada cual su recompensa según sus hechos y según como haya vivido. Si nosotros estamos buscando crecer en las cosas del Señor, empecemos por ahí, mis amados hermanos. Empecemos por ahí, digámosle, Señor, mire, yo a veces le decía el otro día a mi mamá, a veces quisiera ser como los caballos con su, no sé cómo se llama, lo que les ponen aquí cuando van a correr. ¿Por qué se los ponen? Para que no se desvíen. Le decía a mi mamá, yo a veces quisiera ser como los caballos, así. No ver ni para allá, ni para acá, y así no me desvío, y así no hay nada que me estorbe en mi caminar. Y así deberíamos de ser muchas veces, ¿verdad? Nosotros. Porque venimos a la iglesia buscando no al Señor, sino qué defectos tienen los demás. Y en lugar de decir, Señor, yo voy a caminar y te voy a ver a ti, y mis ojos van a estar puestos en ti. Dice la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero a veces venimos así como, ay, y ya le vi los defectos a ese y los pies de barro de ese y no, y entonces por eso, no, pues si así está la iglesia, pues mejor no. Y entonces ¿a quién vienes a buscar, hermano? ¿A quién vienes a buscar? ¿Al Señor? ¿O vienes a buscarle defectos a los demás? Porque mire, si se trata de buscar defectos, hermano, cómprese una libreta de 200 hojas. 2, diría yo. Y ahí váyalos anotando a ver si acaba. Defectos tenemos todos, hermano. Hasta los ministros tenemos defectos, tenemos pies de barro.
Si no, el Señor no hubiera dicho eso, puestos los ojos en Jesús, hubiera dicho puestos los ojos en Moisés, puestos los ojos en Pedro, puestos los ojos en el apóstol Sergio, puestos en los ojos en la hermana Ruth y en el pastor Josué. Ahí vean, y cuando se equivoquen, no, puestos los ojos en Jesús. Todos tenemos errores, somos humanos. Pero ¿sabe qué? A pesar de esos errores, el Señor nos da la fuerza para salir adelante y venir y confesarlos delante de Él, humillarnos, porque ¿sabe qué? Confesar un pecado no es fácil, porque para confesarlo se necesita humillarse, se necesita decirle, Señor, me equivoqué, reconozco mi error. ¿Y a poco es fácil ir con otra persona y decirle, perdón, te ofendí? Perdóname, lo que te dije no estuvo bien. ¿Es fácil? Uno tiene que humillarse, ¿sí o no? Y llega uno todo, dice, ay, ¿de ahora dónde meto la cara, Señor? Tengo que ponerme a cuentas con este hermano o con esta hermana, ¿dónde meto la cara? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué le digo? Y pasa el hermano 2, 3 veces y le seguimos dando vueltas, Señor. No quiero. Y el Señor, tienes que ponerte a cuentas. Tienes que pedir perdón. Tienes que sacar eso. Porque de lo contrario vas a estar en una cárcel. Y cuando el Señor venga, si no es que nosotros nos vamos antes, ¿verdad? Si el Señor nos llama a cuentas, ¿sabe qué? Vamos a estar en una cárcel si no perdonamos, si no nos ponemos a cuentas, si no pedimos perdón. Yo creo que usted este testimonio ya lo ha escuchado más de una vez. A mí me gusta mucho poner ejemplos, perdóneme si lo aburro. Se lo voy a contar una vez más para los que no lo oyeron. Los que ya lo oyeron, háganle así. Mire, un ministro muy querido, usted lo conoce, el pastor Jorge Imeri. ¿Cuántos lo conocen? ¿Verdad? Él tiene una ovejita que dice que, pastor, si me estoy oyendo, perdóneme si lo cuento mal, ahí me jala las orejas, pero dice que una de sus ovejitas le decía siempre al Señor, Señor, yo te quiero ver, Señor, yo te quiero ver. Y pasaba otro día, Señor, yo te quiero ver. Y así siempre, mucho tiempo. Y un día, Dios le habla a su pastor y le dice, dile que pronto me verá. ¿Y sabe qué? En un accidente parece que la arrolló un camión de transporte público y la declararon muerta. ¿Se fue? Un tiempo, porque dice lo que pasó. En ese tiempo que ella se va, dice que vio que unos hombres la llevaron a un lugar en donde vio a su abuelita que ya había fallecido hace muchos años. La abuelita era una sierva de Dios. Llegaba temprano a la iglesia, se ponía a limpiar, barría, trapeaba, acomodaba las sillas y era de las más fieles. Y cuando ella la ve que está en una cárcel. Y le dice ella, yo me imagino que al Señor, o no sé quién la llevó, pero yo me imagino que era él, y le decía, pero ¿por qué mi abuelita está ahí? Si ella toda su vida sirvió, yo desde que tengo memoria, ella le sirve al Señor, y era de las que madrugaban, las primeras en llegar y las últimas en irse, ¿por qué está ahí? ¿Y sabe qué le contestaron? Porque nunca pudo perdonar. Y ella estaba en esa cárcel. Entonces, aunque nosotros vengamos y le servimos al Señor fielmente, si hay algo oculto, vamos a una cárcel. Y dice la palabra del Señor, y no saldrás de ahí. ¿Dónde está este pasaje, hermano? Ayúdeme, por favor. Dice, y no saldrás de ahí hasta que pague el último cuadrante. Donde dice, será entregado al juez, no, ¿cómo dice? Si el juez al alguacil, dice, y no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante. Entonces, esto es figura de que en algún momento nosotros vamos a ser juzgados. En algún momento, mire, uno a veces dice, ay no, pero para que venga el Señor falta mucho. Desde que yo era niño, porque así dicen muchos, desde que yo era niño dicen que el Señor viene y viene y no viene. Y ya pasaron quién sabe cuántos siglos y el Señor no viene. Pero ¿sabe qué? A lo mejor el Señor se tarda, puede ser que se tarde, pero ¿y si nos vamos antes? ¿Y si nosotros nos vamos antes? ¿Mateo qué, perdón? 5:20. Bueno, ahí se los va a poner ahorita el hermano. Vamos a ver, dice,
En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Pagado qué? Entonces somos deudores. ¿De qué somos deudores? ¿Qué le debemos? ¿Y a quién le debemos? Porque le voy a poner un ejemplo muy común, ¿no? Que hasta hacen chistes de eso. La nuera y la suegra, ¿verdad? Ay, suegrita linda y no sé qué. Y luego, cuando se va, ay, vieja loca, no sé qué, no la soporto y que no sé cuánto. Y si viene el Señor y no estamos a cuentas, una se va y la otra se queda. La que perdonó y que dijo, no, yo perdono, no guardo rencor en mi corazón, yo sé que a lo mejor el Señor en algún día la va a cambiar, yo la perdono. Y si viene el Señor, una se va y la otra se queda, o las dos se quedan, pero mejor que las dos se vayan, ¿no? Otro ejemplo, entre los matrimonios, bueno, exparejas. Ay, sí, que yo ya lo perdoné y no sé qué, y cuando nos lo ponen enfrente, se nos remueve todo. Porque miren, la gente que nos daña, así no sucede, hermanos. Mire, se lo digo por experiencia, no creo que me lo estoy inventando. A veces cuando la gente nos daña, es muy fácil decir de lejos, ay, ya, yo lo perdoné, que Dios lo bendiga. Sí, no, ya no hay nada, ningún resentimiento. Y de repente te lo encuentras y, me lo tenía que encontrar. Ay, Señor. Y a veces decimos, no, él allá y yo acá. Pero si estando en la tierra no podemos estar juntos, mucho menos en el cielo. Entonces, para poder salir de esa cárcel, tenemos que perdonar. Y si es el caso de que a usted le tengan que pedir perdón, dice la palabra del Señor. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cómo dice? Ve y ponte a cuentas. No dice, si él te hizo algo, no, si tú sabes que él tiene algo contra ti, que tú hiciste, ve y ponte a cuentas y dile, perdóname. O a lo mejor decimos, ya lo perdoné, pero mire, cuando nos damos la vuelta y empezamos, me hizo, me dijo, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y entonces caemos en murmuración. Y nos volvemos asesinos, porque así dice la palabra, ¿verdad? Que la murmuración nos convierte en asesinos. Y entonces ya pecamos. A lo mejor físicamente no lo matamos, pero espiritualmente. ¿Qué hizo Moisés con el egipcio? No lo mató, fue físicamente, pero en lo espiritual también podemos matar. Y cuando nos levantamos a murmurar de nuestros hermanos y a empezar a contar la vida de nuestros hermanos, que tal vez algún día nos confiaron, caemos en murmuración. Y entonces vamos a otra cárcel por asesinato. Ahora ya no es por perdón, ahora ya es por asesinato. Señor, pero yo nunca, jamás en la vida le toqué un pelo a alguien. No, pero mira, decía mi mamá, te repapelotea la lengua, decía. O sea, empezamos nosotros a hablar y hablar y hablar y hablar y a sacar lo que no nos corresponde, hermanos. Y es bien difícil porque es muy fácil que eso se nos dé a todos, incluyéndome. Es muy fácil que se nos dé. Y cuando nos damos cuenta ya caímos en eso y es hora de decir, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Ya caí en eso, no tuve que haberlo dicho. No tuve que haber hablado mal de mi hermano. Por muy mal que te caiga. ¿Qué dice la palabra? Las hermanas que han estado en las reuniones de mujeres, ¿qué dice la palabra sobre los enemigos? Ama a tu enemigo. No dice, mira, te voy a dar opciones. Si quieres, depende cuánto te haya lastimado, ámalo. Haz un esfuerzo. No, dice, ámalo. Porque este nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces, ¿qué entendemos por mandamiento? Es si quieres. Es una orden, es un mandato. Y es bien difícil, hermanos, porque usted debe decir, ay, hermana, pero usted ¿por qué no le han hecho lo que a mí? ¿Por qué no van y en su puerta le tiran cosas? ¿Y por qué no le echan de habladas? ¿Y por qué no la ven feo? ¿Y por qué no le hacen nada a sus hijos? Hermano, aquí donde me ve, he estado en situaciones así.
Miren, allá donde mis papás están pastoreando, llegaba una vecina que cada vez que empezaba la alabanza, yo digo que se le manifestaba algo, porque empezaba como loca a gritar: cállense, cállense, y no sé qué, y mucho ruido, y la batería, y no sé qué, y de repente llegaba y aventaba huevos, y llegaba y con el marido, y el marido: sáquenme al pastor ahorita, no sé qué, y ahí a echarle pleito, a quererle pegar a mi papá. Y yo decía, esta señora de plano se le está manifestando lo que trae dentro, porque qué casualidad que el vecino que tiene enfrente a las 3, 4 de la mañana está con su fiesta y el boom, 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 que uno no puede ni dormir. ¿Y por qué no va y le grita así? ¿Por qué no va y le dice, cállate? ¿Por qué no va? Porque se identifica lo que ella trae, ¿sí o no? Y hasta siente rico y yo me imagino que se pone ahí a bailar. Pero cuando empezaba la alabanza, era cuando empezaba, y me duele la cabeza con su música, y yo decía, está bien manifestada esta señora. Y yo me la encontraba en la calle y nos echaba, a todos nosotros, la encontrábamos así en la calle, y yo dije, después de quererle pegar a mi papá, de ir a gritar tanta leperada, y después de ir y hacer su despapalle, yo me la encontraba en la calle, y yo, buenas tardes, yo así. Y ella agarraba y nos volteaba a ver y nos decía, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? Así toda bien altanera, y yo así, señora. Y yo mire, así como que tragaba una pelota aquí. Y dice, ayúdame, señora, a perdonarla. Porque yo digo así, que Dios la bendiga. Pero cuando me la encontraba yo sentía que se me removía aquello de, a ver, ponte conmigo, ¿verdad? Así nos pasa, decimos muchas veces, ya perdoné, que Dios los bendiga. Ya no tengo nada, ya no tengo rencor. Que se lo pongan enfrente un día. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar con nuestros enemigos? Le vamos a decir, ay, Dios te bendiga. Le podemos dar la mano y decirle, Dios te bendiga. O así, ¿qué onda? Así, ¿verdad que no? O así de, vámonos. Porque vino a comer aquí donde estamos nosotros, vámonos. ¿No? ¿Verdad que es bien difícil? Es algo que está oculto en nuestro corazón y que de labios para afuera, dice la palabra del Señor, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Porque de labios decimos, Señor te amo, Señor te alabo, Señor eres todo para mí, y el Señor sí, pero ¿y el perdón dónde queda? Sí, pero ¿y ese pecado oculto que tienes? ¿Cuándo vas a hablar? Sí, pero ¿y eso que te detiene? Hay un verso que no le puse, pero dice, despojándonos de todo peso y de toda carga que nos asedia, algo así dice, ¿verdad? Corramos la carrera que tenemos por delante. Soy mala para las citas, hermano, tengo muy mala memoria, pero sé que está en la Biblia. Usted ponga una palabra clave ahí en Google y se lo dan así rápido. Cuando quiera buscar un versículo, ponga una palabra que se acuerde, lo pone en Google y Google le dice, está en tal libro y tal capítulo y tal versículo. Ahí está, le paso el dato. Mire. Ok, ahí está, ya ve, no le miento, 12:1. Por tanto, puesto que tenemos de alrededor nuestro tan gran nube de testigos, fíjese, todo el tiempo nos están observando. No es como nadie me vio, decía Moisés, nadie sabe. Nadie me vio, pero dice, tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Del pecado que tan fácilmente nos envuelve, ¿sabe por qué lo dice? Porque todos los días nos ensuciamos, ¿sí o no? Hablaba con una hermanita que yo le decía, mira, cuando a veces nosotros decimos, no, pero yo no hice nada malo, hablándole, por ejemplo, a los jóvenes, y, es que me invitaron a una fiesta, cumpleaños de fulano de tal o de fulanita de tal, pero yo no hice nada malo, yo no tomé, yo no fumé, pero ¿sabe qué? El estar en ese lugar nos contamina nuestra alma, nuestro espíritu, porque mire, cuando yo le ponía ese ejemplo a esta hermana, yo le decía, cuando tú vas a un taller mecánico, creo que ya lo había puesto a mi esposo y me gustó, así que me lo guardé. Y vas con tus vestiduras blancas y te sientas en ese taller, ya sea en una silla o en un sillón,
¿Sale tu vestido igual? ¿Cómo tienen los mecánicos su taller? Rechinando de limpio. Todo sucio, porque ellos trabajan con la grasa de los coches y se ensucian y van y se agarran. En algún momento se tienen que sentar a tomarse un refresco, me imagino yo, y tocan el sillón y ya dejaron la grasa ahí, ya tiraron la grasa del taco, de la torta, de lo que sea. Y usted va y se sienta ahí, ¿sale igual? ¿Se ensució, sí o no? Va en la calle y de repente trae su ropa blanca y empieza un remolino con todo ese polvo y toda esa basura, ¿le queda igual? Su coche, vea su coche, tan solo véalo, no queda igual de limpio. Y no es que el coche se ande yendo a meter allá, no, sino que se llena de polvo, se ensucia. Y así somos nosotros, el pecado fácilmente nos envuelve. Esas situaciones nos envuelven y es bien fácil caer. O estamos en una reunión en el cafecito y empieza la comadre a murmurar y nosotros, sí, es cierto, que dijo tal cosa, sí, que se fue con el fulano y que no sé qué. Y empezamos a enredarnos, ya caímos, ya nos ensuciamos. Por eso dice, del pecado que tan fácilmente nos envuelve, porque es bien fácil ensuciarnos, hermano. Y con esa gran nube de testigos, imagínense. Dice Lucas 4, 38 al 39, hablando aquí de la suegra de Pedro, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Fíjese, el Señor le quita esa fiebre y ¿qué dice después? Ayúdeme a terminarlo. Y le servía. Cuando dejamos la tibieza, empezamos a servir. Mientras ella estaba enferma, no podía servirle al Señor. Pero dice que cuando el Señor reprendió la fiebre, porque no, el Señor no llegó orando y diciendo: a ver, vamos a orar y vamos a sacar eso que tú tienes dentro y a ver, y dime tus pecados. No, el Señor dijo: la fiebre, la tibieza. Reprendió la fiebre y dijo: ¿ya no hay tibieza? Entonces ella se levantó y le sirvió. Segunda de Crónicas 26, del 4 al 6, en la Nueva Versión Internacional, dice: Uzías hizo lo que le agrada al Señor. Puso en todo, dice, se lo voy a leer, dice: Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Y mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio ¿qué? Prosperidad. Pero sabe que no solo es la prosperidad material, sino es la prosperidad de nuestra alma. Hay un pasaje en donde dice el amado Gallo, ¿verdad? Ni que no recuerdo cuál es. Dice, mi deseo, algo así dice, es que prosperes, así como prospera tu alma. Miren, el hermano es una enciclopedia. Y ahí usted lo va a leer. Entonces no solo es prosperidad económica, sino espiritual. Porque mire, todo lo que hagamos en esta tierra se va a quedar. Cuando el Señor venga no nos vamos a llevar casas, no nos vamos a llevar oro, ni plata, ni coches, ni negocios, ni empresas, nada. ¿Qué nos vamos a llevar? Lo espiritual. Y dice la palabra del Señor: de lo recibido de tu mano te damos. Si nosotros estamos llenos del Señor y estamos recibiendo, somos buenos receptores de lo que el Señor nos da, de eso nosotros le vamos a dar. Amén. Dice Hechos 5, del 19 al 21. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea que Pedro y Juan, cuando estaban siendo perseguidos y estaban en esa cárcel, dice que un ángel del Señor se les apareció, y cuando abrió la cárcel, ¿qué les dijo?
En pocas palabras, sirvan. Y dice que ellos de inmediato fueron y predicaron la palabra, ¿sí o no? Pero mientras estaban en la cárcel, ¿podían servir? No podían servir. Tuvieron que sacarlos de ahí para que ellos pudieran ir y predicar el evangelio. Y ellos bien obedientes, dice, y a la mañana siguiente entraron en el templo y enseñaban y comenzaron a servir. Y mire quiénes eran unos apóstoles y estaban en una cárcel. Entonces, si lo vemos en lo espiritual, ¿se imagina si unos apóstoles estaban encarcelados? ¿Se imagina usted y yo? Entonces, Dios mío, sí, cuando el Señor venga van a haber muchos ministros que también se van a quedar. Así que usted no diga, ay, puestos los ojos en el ministro, no, porque van a haber muchos ministros que se van a quedar. Ahí van a haber maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, son los falsos, ¿verdad? Pero los verdaderos ministros del Señor van a recibir algo glorioso de parte de Dios para ayudar a su pueblo, al pueblo que se quedó a lavar sus vestiduras. Y bueno, yo quiero terminar diciéndole que muchas veces nosotros salimos de Egipto, como lo hizo Moisés, ¿verdad? Moisés salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón, porque aunque él tenía una vida de apariencias, siempre recordaba lo que había hecho en el pasado. Y entonces la palabra de Dios para hoy es: deja el pasado atrás. Confiesa si es que tienes algo que confesar y dile: Señor, perdóname. No le voy a pedir que venga ahorita y que diga, yo hice, bueno, ¿y tú qué hiciste? Yo hice tal cosa. No, sino que busque la administración. Busque la administración y dígale: Señor, yo tengo algo bajo la arena y no me deja avanzar. Señor, yo tengo que confesar algo que no me hace prosperar, algo que me tiene detenido o detenida. Señor, mi vista se ha nublado y no puedo ver como tú ves. Y a veces por mucha palabra que nosotros escuchamos, nos vamos empachados, pero realmente no vamos, y como decía el hermano Carlos hoy en la mañana, no vamos y espigamos. Se me figura como los funcos. ¿Ha visto los funcos? ¿Quién los conoce, los funcos? ¿Los niños conocen los funcos? Sí, ¿verdad? Son unos muñecos que están de moda, bien cabezones y un cuerpecito. Están de moda. Y yo a veces así digo, a veces así somos. Nos llenamos de palabra y sabemos mucho, pero cuando nosotros no lo ponemos por obra, funcos, cabezones, pero realmente nuestro crecimiento está estancado. Y mejor decirle: Señor, ayúdame a ser verdaderamente libre. Yo no le estoy diciendo, hermano, que tiene que forzosamente servir. No, no es mi intención. Sino que lo que el Señor quiere es hacerlo libre y por consecuencia van a venir esos frutos, sin que nadie lo obligue, porque va a ser por amor, no va a ser por obligación. Porque va a ser porque usted ha entendido que el servicio no es para los hermanos, no es para los ministros, es para el Señor. Dice la palabra del Señor que aún ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Y cuando el Señor dice que el Señor le decía a sus discípulos, les decía: estuve enfermo y me visitaste, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Y cuando le preguntan: Señor, ¿y a qué hora hicimos todo eso? Por cuanto a uno de mis pequeñitos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces cuando usted va y lava un baño, a lo mejor dice: ay, sí, lo va a lavar para que ya los hermanos no se estén quejando que huele mal. Pero por cuanto a uno de sus pequeñitos se lo hizo, a Dios se lo hizo. Cuando usted limpia una silla, no lo hace para los hermanos. Aunque usted diga: sí, yo voy a limpiar las sillas porque ya me tienen cansado de que se ensucian cada vez que se sientan por el polvo. Dice el Señor: por cuanto a uno de mis pequeñitos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Y ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Va a decir el Señor: yo me acuerdo cuando ibas a la iglesia y acomodabas las sillas y limpiabas y
recogías las ofrendas y a lo mejor decimos, ay Señor, pero era tan poquito. Era tan poquito lo que yo hacía, Señor, pero dice la palabra del Señor que dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Y a veces, hermano, a veces ni siquiera ha llegado ese día de que el Señor venga y nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero fíjese cómo termina, dice, entra en el reposo de tu Señor. Cuando nosotros somos fieles a Dios, aquí en esta tierra entramos en el reposo de Dios y empezamos a ver que el Señor nos saca a flote y decimos, Señor, yo ya no la veía llegar, pero ahora entiendo. Yo sé que tú me estás sacando porque yo te estoy sirviendo y estoy entrando en tu reposo, Señor. Porque yo he sido fiel en lo poco, en lo que a mí me toca. Porque a veces decimos, Señor, no puedo. Pero el Señor dice, haz lo que puedas y lo que no, lo hago yo. Yo te saco, yo te ayudo, yo te tiendo la mano. Y si yo te tomo de la mano, ¿quién te va a arrebatar de mi mano? ¿Quién? Nadie. El que se levante contra ti, contra mí se levanta. El que se levante a hablar mal de ti, a ofenderte, a humillarte, contra Dios lo hace cuando eres fiel. Mire, hay un testimonio de un pastor. Usted por ahí le llegó un video en la semana que mandó mi esposo de un pastor que su hija falleció. Escuchando una prédica de él contaba que el apóstol Billy, ¿cuántos conocen al apóstol Billy Bunster? El que canta Alas de Paloma. ¿Se le suena familiar? ¿Sí? ¿Lo conocen? Dice que el apóstol llegó a su iglesia y era una noche de sanidad y entonces pasaron muchas personas, porque cuando es culto de sanidad, híjole, la gente ni cabe. Todos quieren sanidad. Y entonces pasó un matrimonio que dice que tenía muchos años de estar intentando ser papás y no podían, creo que 24 años, algo así. Y dice que el apóstol Billy, con esa unción que el Señor le ha dado, llegó y le dijo, llamó al pastor y le dijo, ven, ellos no pueden tener hijos. No, pastor, no. ¿Qué tan fieles son? No, pues sí son fieles. ¿Qué tan fieles? ¿Poco o mucho? Muy fieles. ¿Y de ellos dos, quién es más fiel? ¿Él o ella? Ella. Él es fiel, pero ella es más fiel. Y dice que el apóstol le dijo, usado por el Señor, le dijo, por la fidelidad de ella y por la fe de ella, el Señor les va a dar un hijo. Y eso le dijo a él, te va a comprometer a ti a ser más fiel con el Señor. Y a los, no sé, creo que 2 años, ya la hermana estaba embarazada. Entonces yo dije, wow, o sea, fue una enseñanza tremenda porque preguntó antes de orar, ¿qué tan fieles son? Porque si no son fieles, ¿para qué oramos? ¿Verdad? El Señor va a decir, pues así no puedo. Pero ¿qué tan fieles somos para decirle, Señor, líbrame, Señor, sácame, Señor, me estoy ahogando? Como gritaba cuando estaba Jesús en la barca y en la tormenta, Señor, sálvame. ¿Y qué no ves? Que aquí estoy yo. ¿Por qué te asustas? Entonces digámosle al Señor, Señor, sálvame, pero es porque estamos siendo fieles. Y decirle, Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a dejar el pasado atrás. Ayúdame, Señor, a poder ser libre. Pero lo que a usted le toque, hágalo. Hagámoslo, porque yo me incluyo en el paquete. Lo que nos toque, hagámoslo. Y dígame, Señor, aquí te traigo mi listita. Señor, aquí te traigo mi lista negra, dicen por ahí, de todos mis pecados. Y yo voy a empezar a trabajar para ser libre. Porque el Señor nos quiere hacer libres, amén. Pero Él quiere que confesemos esos pecados. Vamos a orar, hermanos, creo que ya hasta me pasé del tiempo. Sí, ¿verdad? Dios santo, perdóneme. Ay. Vamos a orar. Le pido por favor que me acompañe y que se ponga de pie. Y que sea honesto con el Señor. Que sea honesto con el Señor y no abra su boca. ¿Sabe qué? No abra su boca. Porque no necesitamos que el que tiene al lado se entere de qué le está diciendo el Señor. Pero traiga a su memoria esas cosas que no lo dejan avanzar.
ese pecado que tiene bajo la arena, tráigalo a su memoria y dígale: Señor, aquí lo traigo, Señor, delante de ti. Porque, Señor, yo quiero tener un nuevo caminar, un nuevo comienzo en ti, Señor. Padre, hoy venimos delante de ti, pidiéndote misericordia, Señor. Pidiéndote, Señor, que nos mires, Señor, con esa gracia, Señor, con la que siempre nos has mirado, porque por eso estamos hoy aquí, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que en tu misericordia, Señor, veas en el interior de nuestro corazón, Señor. Tú que examinas los corazones, Señor. Porque delante de ti no hay nada oculto, Señor. Porque, Padre, tú sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros trae en su interior, con qué cargas vienes, Señor. Tú sabes, Señor, qué pecados, Señor, traemos ocultos, Señor, o en qué te hemos ofendido a ti, Señor. Tú sabes, Señor, que tal vez aquí muchos no hemos perdonado, Señor, que estamos en guerra aún con nuestros hermanos, cuando tú nos has llamado a paz, Señor, cuando tú nos has llamado a amarnos unos a otros, Señor. Tú lo sabes, Padre. Tú sabes qué sucede, Señor, cuando estamos solos en nuestra casa, Señor, cuando estamos en nuestra habitación. Tú sabes todo lo que sucede, Señor. Tú sabes cuando ofendemos, Señor. Tú sabes cuando gritamos, cuando la ira, Señor, nos envuelve y se apodera de nosotros, Señor. Pero más poderoso eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener dominio propio, Señor, de ese que tú ya nos diste, pero ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, para no estar cayendo constantemente en el pecado, Señor. Perdónanos. Hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, poniéndonos a cuenta, Señor. Padre, queremos trabajar, Señor, para que tú nos hagas verdaderamente libres, Señor. Pon fidelidad en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor. Y Padre, si hemos perdido esa fidelidad, ese amor, ese interés, Señor, hoy te suplicamos, Señor, que pueda venir el vino celestial, Señor. El gozo que alguna vez nos fue robado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que hoy nos sea devuelto, Padre, ese gozo para poder amarte, Señor, como lo hacíamos en un inicio, Señor, cuando estábamos en nuestro primer amor, Padre, para que podamos ser fieles, Señor, para que podamos servirte sin nada que nos estorbe, sin nada que nos detenga, Señor. Porque sabemos, Padre, que delante de ti, Señor, no hay nada que podamos esconder. No hay nada, Señor, que podamos negar, porque tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Y hoy, Señor, venimos a desnudar nuestra alma delante de ti, Señor. No delante de los hombres, delante de ti, Señor. Y a decirte, Señor, sáname. Sana mi alma. Hazme libre, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, comience la liberación en cada uno de nosotros, Señor. Que venga tu Espíritu Santo a inquietarnos, a movernos, Señor, a pedir la ayuda antes de que tú vengas, Señor. O antes de que tú nos llames a cuentas, Padre, para poder salir de esas cárceles en las que estamos, Señor. Danos, Señor, un espíritu de humildad, Señor, para poder reconocer nuestras faltas, Señor. Danos, Señor, la humildad para poder pedir perdón, Señor, para poder humillarnos, Señor, delante de ti, Señor, y abrir nuestra boca, Señor, para que cuando levantemos nuestras manos, Señor, sean sin manchas, Señor. Que podamos levantar manos santas, Señor, agradables a ti, Señor. Y que podamos dar ese fruto que tanto anhelas, Señor, agradable a tu paladar, Señor. Y no frutos echados a perder, Señor, sino que puedan ser frutos que tú esperas, Señor. Frutos que sean apetecibles, Señor, a tu boca, Padre. Quita toda tibieza, Señor, de nosotros. Sánanos, Señor, de todo resfriado espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Cualquier fatiga, Señor, Padre, aquellas cosas que en el camino nos cansan, Señor, y que a veces nos desaniman a seguir, Señor. Que hoy, Señor, seas tú levantándonos con poder, Señor, en el nombre de Jesús. Llenándonos de fuerzas, Padre.
Y que si aquí hay alguien que está lastimado, Señor, y que ese dolor lo trae por años, Señor, que seas tú sanando su corazón, Señor. Que seas trayendo bálsamo, Señor, a su corazón. Padre, porque de esa manera, Señor, vamos a poderte servir, Señor, sin reservas, Padre. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a amar a nuestros enemigos, Señor, porque no es fácil, Señor. Tú sabes que no es fácil, pero sabemos que si tú nos ayudas, Señor, vamos a poder hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo hoy a mis hermanos, Señor, a cada uno de los que están aquí, Señor, y a cada familia representada, Señor, para que tú los bendigas desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y que aquellos hermanos que vienen solos, Señor, porque su familia es inconversa, Señor, que esa bendición que ellos llevan alcance a los suyos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, guárdanos de todo accidente en el camino, Señor, y que podamos llegar con bien a nuestras casas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.